Señor representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Antioquia, Oscar Darío Pérez. Muy buenos días. Doño, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos. Bueno, usted estuvo en la reunión que sostuvo el presidente Álvaro Uribe con el expresidente Álvaro Uribe con el presidente en ejercicio, el señor Petro. Y de ahí salieron los funcionarios del gobierno a decir que el presidente Uribe, es decir, ustedes, respaldaban la reforma tributaria. Nos pareció eso imposible, porque sobre todo lo hemos escuchado a usted con las críticas contundentes a ese proyecto de reforma, la reforma tributaria en la que está empeñado el gobierno del presidente Uribe. Pero que sea usted el que nos lo cuente qué pasó y cuál es la posición final suya del Centro Democrático frente a la reforma tributaria. Doctor Londoño, nosotros venimos desde hace mucho más de 3 meses diciéndole al país que esta reforma tributaria ni ninguna la necesita el país. Y hemos explicado cuáles son las razones para decir por qué no la necesita. ¿Cómo vamos nosotros a cambiar de postura por el solo hecho de que estemos frente al señor presidente de la República? No, nuestro pensamiento es el mismo. Y hemos dicho que el país no necesita esta reforma tributaria por las razones frondosas que hemos expuesto. La primera razón es que desde el punto de vista de recaudos tributarios, el país va bien. Al mes de agosto, no más, agosto, el recaudo de los tributos en Colombia está por encima del 117%. Es decir, hemos recaudado una suma superior a 18 billones de pesos de lo que se tenía presupuestado. Al mes de agosto, este país ha recaudado 152 billones, información oficial de la DIAN, comparados con los 173 del año pasado, faltando 5 meses, hemos recaudado exactamente casi el 80 y pico por ciento del año, de todo el año anterior. ¿Eso qué nos pronostica? Que vamos este año para un recaudo de unos 210 billones de pesos. ¿Eso cuánto es? Eso es casi, comparado con el año pasado, unos 38 billones más. Entonces, esa circunstancia, más un crecimiento de la economía, no solamente del 10.7% el año anterior, sino que este año vamos para una cifra muy parecida al 8 o no sé, 7 o 9%. Nos manifiestan de que el solo crecimiento de la economía y las buenas cifras de los recaudos tributarios no hacen a la vista necesaria una reforma tributaria. Por supuesto que el gobierno siempre querrá más, tendrá necesidad de más, y sobre todo sabiendo de que el próximo año tenemos elecciones regionales y seguramente eso hará parte de su plan. Nosotros lo que le dijimos, el presidente, es que no creíamos que se necesitara la reforma, además porque tampoco está claro cuál va a ser el destino de los recursos, si va a ser el gasto o va a ser aliviar la situación fiscal del país, pregunta que aún no ha sido contestada, pero que si en el evento en que nuestra ponencia negativa no tuviera éxito porque tienen las mayorías dentro de las fuerzas políticas del Congreso, en ese evento, en ese y solo en ese, nosotros estaríamos a estudiar los temas que trae la reforma
para hacerla menos gravosa, para hacerla menos inconveniente, para que no fuera como lo está haciendo hasta ahora un freno de mano al crecimiento de la economía y no se convirtiera en un mecanismo de ahuyentar la inversión y que también no se convirtiera en una fórmula para frenar el consumo, para frenar el ahorro y para caerle, como no, como dicen, con una narrativa bien diseñada de que esta es una reforma para que la paguen los ricos. Aquí graduaron de rico el que se gana 10 millones de pesos en un mes, y yo no sé qué tan ricos sean los que consumen las bebidas azucaradas y los alimentos procesados, no sé qué tan ricos sean ellos, que son exactamente las clases más populares del país. No cabe duda ninguna. Esas son las observaciones que ustedes han hecho. Entonces, ¿cómo sale el ministro del Interior a decir que el Centro Democrático está respaldando la reforma tributaria? No entendemos, doctor Oscar Darío. Bueno, pues eso fue la interpretación que él le dio, aunque ya él ha venido moderando su discurso y dijo que sí, hacían unas correcciones al tema de los dividendos, al tema de las ganancias ocasionales, al tema del impuesto al patrimonio, a lo que corresponde a las personas naturales, es decir, que si hacían unas modificaciones a toda esa estructura básica de la reforma, que entonces posiblemente el Centro Democrático sí la apoye. Nosotros lo que dijimos es, en el evento en que nos tocare estudiar una reforma, haremos las proposiciones para que lo que se apruebe finalmente no sea tan lesivo. Eso es bien distinto a decir que nosotros vamos a apoyar la reforma tributaria. Ahora, si les dijimos, algunos aspectos de esta reforma son necesarios para el país. Por ejemplo, el tema del régimen simple, que no nació en ese gobierno, viene desde el gobierno anterior, aunque un poco tímidamente, porque no tiene unos 70.000 empresas y personas naturales. Ese régimen simple, que es muy importante porque es el mecanismo mediante el cual los que hoy tienen un pequeñísimo negocio no están en la tributación, sino que están en el tema de la informalidad. Entonces el régimen simple es un muy buen mecanismo para formalizar. Su intención no debería ser recaudar, y entonces les hemos dicho, si finalmente este proyecto sale o debe salir, ese es un factor que nos parece importante. Modifiquémoslo como está en la propuesta, bajémosle mucho más las tarifas para que lo hagamos atractivo, y en vez de tener 70.000 empresas y personas naturales que tienen pequeños negocios, subamos a 500.000 o a 1.000.000, y ahí sí vamos en la dirección correcta de formalizar la economía. Y todo lo que sea luchar contra la evasión y la ilusión, nosotros lo apoyamos. Pues ¿cómo no vamos a apoyar nosotros que los colombianos que hoy no pagan, que se esconden, que se escabullen, pues paguen sus impuestos? Y tenemos algunos otros puntos que realmente nos parece que podríamos apoyar. Pero eso es bien distinto, pues, a decir que nosotros estamos desesperados por apoyar la reforma que tiene el gobierno. Bien distinto, tal como usted lo explica, no cabe duda ninguna. El Centro Democrático no apoya esta reforma, pero está dispuesto a discutir. Tiene unos puntos de vista que son conocidos por el país, que el doctor Oscar Darío Pérez ha repetido una y otra vez, el presidente Uribe también, de manera que en eso estamos. Y en eso estamos con absoluta y con total claridad. ¿Y cuándo hay ponencia? ¿Cuándo empieza la discusión en el Parlamento de esta reforma tributaria, doctor Oscar Darío? Pues, doctor Londoño, hasta ahora lo que ha habido es reunión de los ponentes y de los coordinadores de ponentes. El Centro Democrático no tiene sino dos ponentes, uno por el Senado, el doctor Miguel Uribe, y uno por la Cámara, que soy yo. Es decir, entenderán usted y todos los oyentes que no ha sido una tarea nada fácil ni grata para nosotros participar en las discusiones de artículo por artículo, más las proposiciones que se han presentado, que no sé si son 500 o 600, de las cuales de nosotros son por lo menos 80,
y de los artículos nuevos, que tampoco son pocos, unos presentados por el gobierno y otros por los congresistas, donde hemos tenido pues intensos debates en la inconveniencia de los dividendos como lo tiene el proyecto. Eso hemos propuesto moderarse y hemos dicho cómo podría hacerse para no llevar a Colombia a ser un país paria, un país inconveniente, no solamente en el contexto latinoamericano, sino en los países miembros de la OCDE, porque acuérdese que hay que sumar la tarifa que paga la sociedad, que está en el 35%, es decir, se sube, y el impuesto a los dividendos, que podría llegar hasta el 39%, combinando ambas, una tarifa superior al 70%, que si a eso le agrega la cantidad de cosas que les quitan de beneficios tributarios, como el descuento tributario del ICA, como el límite que le ponen a las rentas especiales o a las deducciones especiales mejor del 3%, y como que suben los impuestos vertiginosamente para la industria del petróleo y del carbón, entonces eso haría realmente que Colombia sea un país que no sería competitivo, y algunos sectores como ese del carbón y del petróleo se volverían pues prácticamente imposibles para los inversionistas, y el inversionista es lo que más fácil huye con su capital y se va para otra parte. Entonces eso es de poner a decrecer la economía, no a crecerla. Hemos propuesto entonces una tarifa de dividendos que hoy es del 10, que por algunas operaciones aritméticas pues pueda pasar a ser del 15. Pero ya el gobierno ha aceptado que es bueno que sea del 15 al 20. Esas son las discusiones que damos. Lo mismo en las ganancias ocasionales. ¿Qué explicación tiene que una persona se muera y de su herencia el Estado se pueda quedar con el 40%? Eso es una teoría Piketty, ese economista francés que donde propone cosas fracasa todo lo que propone, y aquí le queremos copiar. Es donde no. Cuando pasamos la ganancia ocasional al 10%, florecieron las declaraciones y se aumentó 10 veces el recaudo. No repitamos la historia, no subamos eso al 39%. Hasta ahora ya parece que han tomado conciencia de que podía quedar en el 15%. Hoy es del 10%. Una persona deja un seguro de vida y el Estado se queda con el 40% del seguro de vida. Es que el beneficiario del seguro no es el Estado, son los que escogió el fallecido. O lo mismo en los legados, en las donaciones, o cuando se vende un activo fijo, que el valor catastral está muy bajito, el que tiene la persona en la declaración de renta, y llegue y acomodan una ganancia ocasional que puede llevarlo hasta el 40%. La ganancia ocasional de lo que se gana en una rifa, una lotería, una apuesta, hoy es del 20%. Están proponiendo subirlo al 35%. Y uno dirá, pues el 35% solo hasta sería entendible, pero es que hay que sumarle el 17% de los impuestos departamentales. Entonces una persona gana una lotería y no se gana el 48%, el 52% le queda al Estado. ¿Qué es lo que va a propiciar eso? La informalidad. O sea, aquí en esta ventanilla, si usted gana 100 pesos, le damos 48. Y aquí en esta otra, si se gana 100 pesos, le damos los 100. ¿A dónde se va a ir la gente? Hoy recaudamos para la salud, por ese concepto, casi 2 billones de pesos. Se van a perder. Entonces, hombre, no cometamos esos errores. Lo mismo el tema de personas naturales, lo hemos dicho reiteradamente, el impuesto al patrimonio, eso del valor intrínseco. Hay que crear una nueva categoría para patrimonios de más de 10.000 millones con el 1.5%. Eso se dice muy fácil, pero es que el 1.5% es el 15 por 1000. Entonces, hombre, venga, es que esto no puede ser confiscatorio. Y así, doctor Londoño, cada tema lo hemos manejado con criterio técnico, nos han hecho caso en muchos, y seguramente que en otros no. Pero nosotros vamos a decir lo que pensamos, porque nosotros le estamos hablando a medio país, que no votó por el señor Petro, y muchos de los que votaron pues se sienten arrepentidos, y nosotros creeremos ser o interpretar lo que esas personas están pensando. ¿Y cómo así que a un pobre le suben el alimento,
porque es que las bebidas azucaradas, que no solamente son gaseosas, no, son una cantidad de productos, le suben las bebidas azucaradas y creemos que eso no pasa nada. Pues claro que sí pasa. Y también le subimos los alimentos procesados, como el salchichón, como la salchicha, como la morcilla, etcétera, 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 y decimos que es que eso no pasa nada. Pues doctor Londoño, se piensan recaudar 2.5 billones por ese concepto, de los cuales el 7% lo van a pagar los estratos 4, 5 y 6. ¿Quiénes van a pagar lo otro? ¿Quiénes van a pagar el otro 93? Pues los más pobres. Entonces, en eso consisten nuestras críticas a cada artículo, doctor Londoño. Doctor Oscar Darío Pérez, mayor claridad es imposible, mayor firmeza, mayor transparencia que la que usted está desempeñando desde la Cámara de Representantes y con usted las personas que atienden las voces de quien es el principal experto en materia de hacienda pública que tiene el Congreso de la República. Doctor Oscar Darío Pérez, un abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad.